Todo pasará, pero su palabra permanece para siempre. Mateo 24:35. Entonces, partiendo de esta verdad, todo creyente, decíamos el martes, tenemos una encomienda: predicar el Evangelio, que es la palabra de Cristo. Vamos al versículo central que ya leímos, 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, hermanos, la experiencia de Pedro en la transfiguración, ¿recuerdan a Pedro en el monte de la transfiguración? Cuando Cristo se transfiguró, eso fue literal. La experiencia de Pedro en la transfiguración fue increíble, increíble, pero aún más segura que la experiencia personal de Pedro en ese momento. ¿Sí se ubican en ese momento de la transfiguración? Ese es el testimonio de la palabra de Dios, o sea, aún más segura que la propia experiencia que Pedro vivió, porque no fue una visión, fue algo real. Tuvieron temor al ver al Señor transfigurarse. Él pone por encima de todas las cosas la palabra de Dios, Pedro. El cumplimiento de la palabra profética más segura es un testimonio seguro y confiable de la verdad de las Escrituras. Vuelvo a decir, el cumplimiento de la palabra profética es mucho más seguro a nosotros. Hay tantas profecías que se han cumplido y otras que están por cumplirse. Entonces, las que ya se cumplieron, decimos, esta palabra es verdad. Y es más segura que cualquier experiencia personal que podamos tener. Ahora, en esa 2 de Pedro 1:19, de acuerdo a la traducción común, esta palabra significa, o toda esta frase, tenemos la palabra profética más segura, quiere decir o significa que la profecía, cuando hablamos de profecía se refiere a la palabra, la profecía es más segura que los milagros. ¿Me escuchó, mi hermano? Eso significa, en esa traducción, que la profecía es más segura que los milagros. Recuerden que la palabra milagros en la Biblia, según 1 Corintios 12, es cosas contrarias a la naturaleza. Eso es milagros. O sea, yo no le puedo llamar, lo tengo que decir, hermanos. Yo sé que ustedes lo saben, otros no. Yo no puedo decir, hermano, traía un dolor fuerte de cabeza y el Señor hizo el milagro y me sanó. Ese no es un milagro. Discúlpenme si le rompí el corazón. Milagro es algo contrario a la naturaleza, que solamente lo hizo Cristo. Juan 14:12, pregunta, ¿Cristo caminó sobre el mar, sobre las aguas? Eso es algo contrario a la naturaleza. ¿Nosotros podemos caminar sobre las aguas? No. Cristo hizo una multiplicación con 5 panes y 2 peces y alimentó por lo menos a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, en Juan capítulo 6. ¿Alguien más pudo hacer eso después de Cristo? Eso es un milagro contrario a la naturaleza. Cristo mandó callar al mar embravecido. Eso es algo contrario a la naturaleza, es un milagro. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Nadie más lo puede hacer. ¿Están de acuerdo? Cristo resucitó muertos, echó fuera demonios. Cristo restauró manos secas. Cristo, hermanos, levantó paralíticos, sanó a la mujer que tenía poco más de 12 años con flujo de sangre. Eso es algo, un milagro, es algo contrario a la naturaleza. Entonces, volviendo a 2 de Pedro 1:19, estamos en la primera parte. Para los hermanos que están en transmisión, les comentamos que traje presentación, entonces sí la están viendo, ¿verdad? Los hermanos que están aquí presencial. Hay una presentación en pantalla que vamos siguiendo, porque eso venimos a estudiar la Biblia, a aprender más de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la profecía, que es la palabra, es más segura que cualquier milagro, porque los milagros son engañosos. Pedro pone las escrituras, y tengo que hacer el ejemplo gráfico. Pedro el apóstol pone las escrituras por encima
de cualquier experiencia. Aquí está mi experiencia, los milagros, sanidad. Bueno, Pedro dice, la escritura, la profecía, que es segura, es escrita, está por encima de todas las cosas. La escritura es completa, decimos amén. Es permanente la escritura y tiene mayor autoridad que cualquier persona, hermanos. La profecía. Pedro puede decir que la palabra es segura y que es una antorcha que alumbra. Inmediatamente algunos de ustedes se acordaron de Salmo 119, 105, que no vemos. Lámpara es a mis pies los milagros. Tu palabra. A nosotros no nos ha mantenido los milagros o algunas sanidades que Dios ha hecho en nosotros. Cristo las ha hecho en nuestro cuerpo, pero nos mantiene el poder de la palabra del Señor. Entonces, Pedro dice que la palabra es segura, que es una antorcha que alumbra, es algo a lo que nos debemos de aferrar hasta que el día esclarezca, es decir, hasta que Jesús regrese. ¿Hasta cuándo tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios? Hasta que Jesús regrese o hasta que el Señor nos llame. Estamos en estrecho, o morimos o el Señor viene por nosotros. Hasta ese momento tenemos que aferrarnos, ¿cierto? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Dice la Escritura, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Sígame con mucho cuidado. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, segunda de Pedro 1:20. Los falsos profetas se dedicaban a desglosar y desgranar, pero sus propias ideas. Los falsos profetas. Y estamos llenos de eso ahora, falsos predicadores. Las Escrituras son por revelación e intervención divina. Además, añadimos lo siguiente. Escúcheme bien. Tampoco Dios habló o sigue hablando a una persona en particular. Es decir, Dios ya no dice, le voy a dar un mensaje a Gerardo y solamente se lo voy a dar a él para que él lo transmita al pueblo. Bajo este versículo y otros, eso ya no. Dios ya no habla de interpretación privada. Ejemplo, si usted dice, si yo digo, hermanos, Dios me habló anoche. Muy bien. ¿Y qué te dijo Gerardo? ¿Qué te dijo Dios? No, pues me dijo que su venida está muy cerca. Exacto, le hacen, pues sí, ya sabemos, hermano, aquí está. Es que dice que los tiempos son los tiempos finales. Sí, primera de Juan 2:18 dice que ya estamos en el último tiempo. Desde la primera venida de Cristo hasta que Él regrese a la segunda, ya comenzaron los últimos tiempos, hermanos. Entonces no hay nada nuevo que vengan y nos digan. ¿Me explico? Hermano, es que Dios me habló, dijo que el pueblo se tiene que arrepentir. Sí, eso dice Hechos 17:30. El cristiano vive una vida de confesión, Salmo 51 y Salmo 32. O sea, no hay nada nuevo que vengan y nos digan, hermano. No sé si me expliqué. Entonces Dios no puede tratar conmigo. Dios trata con nosotros. Yo cada vez me encantó esto. Estamos en 2 de Pedro 1:20. Espero que en transmisión, si hay hermanos, digan amén, amén, amén. ¿Están aquí o están ahí? Me encantó mucho la frase del pastor John Piper, que la dije el lunes en la junta de pastores. Les digo, muchos dicen, quiero escuchar la voz audible de Dios, porque necesito escuchar la voz de Dios. Bueno, dice, ¿quieres escuchar la voz audible de Dios? Sí. Ok, abre la Biblia y lee la Biblia en voz alta. Aquí está la voz de Dios, hermano. Es más, Dios está hablando ahorita. ¿Cuántos dicen amén? Dios está hablando ahorita y Dios habla a su vida cuando usted en su casa, en su mesa, dice, voy a leer la Biblia. Dios le está hablando allí en su mesa. Cuando usted hable la Escritura. Entonces, los enemigos de Jesús, estoy en 2 de Pedro 1:20, los enemigos de Jesús distorsionaban las profecías del Antiguo Testamento. En los tiempos de Jesús ya circulaba todo el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Y entonces los enemigos del Señor distorsionaban las profecías del Antiguo Testamento, dándoles significados personales y bizarros para excluir a Jesús de su cumplimiento.
el martes comenzamos el culto leyendo Lucas capítulo 4, cuando al Señor se le dio, ya en su ministerio, comenzó el Señor Jesucristo, y cuando Él llegó a la sinagoga, al templo, o a la sinagoga, y se le dio el libro abierto en el profeta Isaías, y Él leyó, el Espíritu del Jehová el Señor está sobre mí, Jesús leyendo, y me ha enviado para dar buenas a los pobres, a los abatidos, para dar apertura de la cárcel, y luego dice, para predicar el año agradable del Señor. Y el Señor dice, se ha cumplido esto hoy ante ustedes, o se ha cumplido en mí, y no le creyeron, hermanos. La profecía de va a venir el Mesías, nacido de una virgen, se había cumplido en Jesús. Pero en los tiempos del Señor dijeron, no, este no puede ser, porque es el hijo de un carpintero. Esperaban un rey, como ellos querían. Y ese es el Jesús que quieren ahora, como si fuera un hombre, un genio de la lámpara, que me solucione todos los problemas, que me haga rico, que nunca me enferme, que siempre me sane, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quieren al Jesús que les dice, sírveme de corazón. Nunca quieren eso. ¿No han notado que las profecías, ustedes lo ven, porque ven YouTube, no me digan que no? Facebook, redes y todo. Y muchos de los profetas de hoy en día normalmente son profecías de todo te va a ir bien. Dios dice que te va a restituir 7 veces más lo que el enemigo te ha quitado. ¿En serio? ¿En serio creen? ¿Ustedes creen eso, hermano? ¿Creen a los profetas de hoy? ¿O creemos a la palabra profética más segura? Dios nos ha bendecido y Dios no nos ha dejado sin comer, hermanos, sin vestir. Nos ha dado sustento, nos ha dado un techo. Primera de Timoteo 6, nos lo vemos. Mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque sabemos que es bendición de Dios lo material, el trabajo, las fuerzas, todo viene del Señor. Amén. Entonces, contrasta mucho con los profetas de hoy. Estoy en 2 de Pedro 1:20. Ahora, los quiero llevar al don de profecía en 1 de Corintios 12:10. 1 de Corintios 12:10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía. ¿Ok? Bueno, el significado básico de profecía es, lo recuerdan, proclamar o hablar en público. Eso significa profecía. A ver, dígalo conmigo. Proclamar o hablar en público. Eso es profecía. Es decir, desde que las escrituras se completaron, porque ya las escrituras están completas, no hay más mensajes para transmitir de nuevas revelaciones, sino que la profecía se limita a la proclamación de lo que ya ha sido revelado en la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Profetas del Antiguo Testamento como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, hombres de Dios. Estos hombres durante su vida en esta tierra se dedicaron únicamente, estos profetas de Dios, a proclamar las palabras de Dios. ¿Cómo hablaba Dios al pueblo? A través de sus profetas. Pero no eran las palabras de los profetas, eran las palabras de Dios a través de los profetas. ¿Cómo Dios habla hoy al mundo? Actualmente, bajo el nuevo pacto, los predicadores, hombres, mujeres que están llevando la palabra. A los profetas recuerdan Lucas 16, versos 19 al 31, este hombre, el ex rico que ahora estaba en tormentos, le dice, sí, pero si alguien se levanta, y le dijo, no, a los predicadores tienen en la tierra, a ellos óiganlos. Claro, estamos hablando de predicadores de sana doctrina, hombres y mujeres que proclaman la verdad. ¿Están de acuerdo, hermanos? Entonces, estamos en de 2 de Pedro 1:20 y luego leí 1 de Corintios 12:10. 1 de Corintios 14, verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Observen, porque muchos reclaman estos dones espectaculares. Yo soy el profeta de Dios, ¿no es cierto? Hoy ya no es el siervo de Cristo, hoy ya no se conforman con que les pongan ahí pastor, no, profeta, ¿no? ¿Sí los han visto? Profeta. Hay iglesias que creen mucho en eso. En lo personal, y digo en lo personal, bajo la escritura o bajo la autoridad que tiene la palabra de Dios,
Aquí en esta iglesia Vida Hoy no creemos en profetas, de vamos a traer un profeta para que nos traiga las últimas revelaciones. Aquí tenemos la profecía segura. ¿Están de acuerdo? Entonces, hay un claro contraste en las supuestas profecías con lenguas adulteradas y dramáticas de algunos profetas de hoy en día. Estamos llenos de eso. Este don de profecía proclama la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Esta, la Biblia. Ahora, ¿de qué manera se demuestra el don de profecía bajo la perspectiva bíblica? El que tiene el don de profecía alienta a la obediencia, alienta en medio de la tribulación. Lo vuelvo a decir. Alienta a esa persona en medio de la prueba, alienta a la obediencia y en medio de la tribulación. No se parecen nada a las profecías de los que hoy dicen ser profetas. Todos y la mayoría de estos profetas de hoy en día, entre comillas, profetas, todo lo llevan al plano material. Vas a tener 2 casas, te va a ir súper bien, nunca te vas a enfermar, viene un tiempo de gloria, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y usan mucha música para exaltar las emociones. Mira, muy simple, hermano, me detengo aquí. Tú ves una película y vela un hombre corriendo sobre la montaña, pero quítale el audio, así ponle mute o mute, quítale el audio y ves, y sigue caminando el Señor ahí para la colina, ¿verdad? Va caminando y caminando. Quítale el audio. ¿Qué te causa eso? ¿Te causa emoción? O sea, ¿te llama la atención eso? Entonces, ¿qué hacen los directores de cine? Los que ponen la música así, que se escuche una orquesta bien bonita, no sé, como que algo que te impacte donde va subiendo la colina y todo eso exalta las emociones. Tan simple, hermanos. Entonces, estos hombres normalmente veía uno que es muy famoso, famosísimo, es un hombre mayor. Le llaman el profeta de profetas, que Dios ha levantado durante los últimos no sé qué tantos años. Es famosísimo. ¿Saben lo que más me llamó la atención? Y no a mí, porque yo veo los comentarios de YouTube. O sea, no solamente veo el video, me gusta mucho leer los comentarios que pone la gente. No sé si ustedes hacen eso. Vamos a ver, ese es el termómetro, ¿no? Bueno, en la mayoría de los casos. Él dice lo siguiente, estoy en 2 de Pedro 1:20, el don de profecía, y que la profecía es la escritura, o sea, es la profecía, la palabra de Dios es la profecía más segura. Entonces este hombre dijo así, y lo acaba de decir en una de las iglesias más grandes, hermanos, y dice, levanten todos sus manos, y todo el mundo levantó la mano, hermanos, esa iglesia son miles y miles y miles. Levanten todos sus manos y digan, Satanás, te quito todo lo que es mío. Te quito, Satanás, no sé qué, Satanás, no sé qué. Dije, ¿cómo? ¿Le estás orando a Satanás? Levanten las manos y imagínate, hermana, imagínense, hermanos, que yo venga y me pare, hermanos, levanten sus manos y digamos, Satanás. ¿Qué es esto, hermanos? Cristo nos enseñó a orar al Padre. Lamentablemente muchos todavía creen esas cosas porque les llama la atención. Pone a Gerardo, no, muy bíblico. Yo lo dije, fue en el año 2009, en un evento de jóvenes que iba a haber. Había varios predicadores, entre ellos me tenían a mí, yo no sabía. Y uno de los de la junta, de esa directiva, dijeron, no, después me comentaron, no, porque ese es muy bíblico. Necesitamos traer a alguien, es en serio lo que estoy diciendo, hermanos, fue en el año 2009. Necesitamos traer a alguien que traiga el fuego, el poder. Que nada más donde se pare todo el mundo, ¡pum!, hacia allá, ¿verdad? Oh, la voz de trueno, aunque no hable nada de la Biblia, pero que traiga la voz de trueno. ¿Están aquí? Todos los de atrás, allá, todos allá hasta la calle. Gloria a Dios. Tremendo, ¿no? Yo estoy cada vez más motivado a venir a predicar un día, hermanos. Bueno, para cerrar este 2 de Pedro 1:20, que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, Dios no le dice a alguien, ya lo dije, y solamente a ti te lo voy a decir, solamente a ti. No, Dios lo que da es
el don espiritual de enseñanza nos capacita para que vengas y tú expliques correctamente la Biblia. Ahorita vamos a ir para allá a ver si me da tiempo. Ahora, ¿qué pasa para cerrar esta parte de 2 de Pedro 1:20? ¿Qué pasa con las profecías de hoy en día? Las supuestas profecías. Debe haber una confirmación sobre cualquier palabra profética, pero no por medio de otra persona. ¿Me escuchó, mi hermano? Hermano, es que necesito confirmación, pero no por medio de otra persona, sino que esa experiencia hay que evaluarla o llevarla a la luz de la Escritura. ¿Me explico, mi hermano? Dios nunca habla solamente a una persona y siempre provee confirmación, pero solamente por medio de su palabra. Esto fue en el año, creo que 2010, no recuerdo exactamente. Vinieron unos hermanos aquí que tocaban instrumentos. Eso fue hace 2010, se está sabiendo 13 años, ¿no? Y son muy conocidos de nosotros, de muchos años. Muchos años, cuando digo en años, de años. El hermano es un hermano muy sencillo, muy humilde en sus tratos y todo. Pero cuando se termina el culto, el hermano me dijo, él estaba aquí. Y yo me bajo, lo saludo, y me dice, hermano, anoche lo soñé. Dijo, y Dios, siento que Dios me dio una palabra. Y entonces yo le dije, ok, dígame, ¿qué creen que hizo el hermano? Fue a tomar la Biblia y me leyó 2 de Timoteo capítulo 2, me parece, donde dice, predica, insta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, me dio una palabra con la palabra. Y yo claro que dije, amén, hermano, amén. ¿Me explico? Entonces nunca vino y me dijo, tú vas a ser el predicador más guapo de Montecristal. Es el que te va a ir mejor. Y de aquí para adelante. Y te va a levantar en el nombre de Jesús. ¿No? Hoy tenemos congresos de profetas, de no sé qué. Hay escuelas de profetas, hermanos. Deberían de estudiar mejor la Biblia, ¿verdad que sí? Cierro 2 de Pedro 1:20. ¿Están aquí, hermanos? 2 de Pedro 1:21. Seguimos. Espero que hermanos a distancia también digan amén. Aquí estoy, amén. 2 de Pedro 1:21. Léalo conmigo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, es erróneo y malo el distorsionar la profecía a nuestro significado personal. Porque la profecía, cuando hablamos de profecía, insisto, es la palabra de Dios. La profecía no viene del hombre, sino de Dios. Esta palabra no vino del hombre, sino de Dios. Aunque venga por medio de los santos hombres de Dios, ellos solamente fueron inspirados por el Espíritu Santo. Las escrituras no son de origen humano, ni porque los hombres hayan querido hacerlo, tampoco son el resultado de la voluntad humana. De hecho, Dios, a través de su Santo Espíritu, que es una persona, el Espíritu Santo, hermanos, tomó la mente de todos los hombres que escribieron la Biblia, de todas las personas que escribieron la Biblia, y les dio las palabras exactas que quería que pusieran en este santo libro. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio para un hombre como Pedro, como Juan, que eran del vulgo, y que el Espíritu Santo los tomó para escribir lo que hoy tenemos, 2 de Pedro. ¿Qué tal, hermanos? 2 de Pedro 1:21, volvemos a leer, porque lo partí en dos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De acuerdo, hermanos, a la antigua palabra griega traducido por inspirado, tiene el sentido de llevado a lo largo. Inspirado, vamos a ver, llevado a lo largo o a lo largo, como un barco siendo llevado a lo largo por el viento o la corriente. Es decir, es como si los escritores de las Escrituras elevaban sus velas y se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Los llevó el Espíritu Santo a donde Él quería llevarlos.
En otras palabras, el Espíritu Santo tomó control de las personas, de los hombres que escribieron este santo libro. ¿Cuántos creemos eso, hermanos? Por eso aquel hombre o las personas que dicen, no, es un libro más. La Biblia es un libro erróneo y tiene errores y ¿qué tantas cosas nos han dicho? No, es que hay mucha muerte ahí. Pues sí. Son cosas que nunca vamos a entender. Yo termino rápido, ¿verdad? Cuando hay gente necia. Necia, exacto. Yo termino rápido. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas a nosotros. ¿Por qué Salomón tuvo tantas mujeres? ¿Y por qué? Y es cierto, hermano, uno puede incluso predicar acerca de eso. Pues es terrible. Sí. Bueno, en fin. Ese es otro tema, ¿verdad? El Espíritu Santo es el autor y el productor divino. ¿Qué clase de productor, hermanos? El Espíritu Santo. Él produjo este libro. Él usó las personalidades, la manera de pensar y el vocabulario de los escritores. En otras palabras, la Biblia, la profecía, es un registro sin error. Decimos amén. La Biblia no tiene error porque Dios es perfecto. Ahora vamos al multicitado 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. ¿Quién no lo conoce? Hasta de memoria ni lo busque. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. Vamos a explicarlo de una manera breve. ¿Ok? Toda la escritura. Es decir, toda la escritura es precisa e incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento. Inspirada por Dios es respirada y exhalada. Dios produjo en los hombres su propia palabra. Pablo ordenó que se leyeran de forma pública en la congregación estas cartas, como se hacía con las escrituras hebreas. Mire, vamos a ver Colosenses 4:16. Dice Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Hermanos, ¿cuántas veces está la palabra lean? Lean la escritura. Vamos a leer Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída, número 1. Haced también que se lea, 2. En la iglesia de laodicenses y que la de la Odisea la leáis también entre vosotros. 3 veces. Por eso en un culto la escritura se tiene que leer de manera pública. Amén, hermanos. Por eso al dirigir un culto siempre siempre. Y Dios nos ayude, porque un día podemos andar con que no leemos la Biblia. Ese día que pase algo así, hermanos, venga y corríjame, diga, hermano, no leyó la Biblia. Dígamelo. No leyó la Biblia al inicio. Tenemos que leer públicamente la escritura. Amén, hermanos. Porque ¿cómo viene la fe? Por él. ¿Y el oír qué? Amén. Romanos 10:17. Y si no hay lectura, si no hay palabra de Dios audible, pues ¿cómo va a venir la fe? Usted le lee las escrituras. Mi mamá me leía las escrituras en casa, siendo niño. Y a uno va creciendo adolescente, pues ya no digas, ay no, mi mamá no me leyó la Biblia. Ya, amigo, ya estás en seco, ya decía mi mamá, ¿ya estás bigotón? Sí, claro, si su hijo tiene un hijo varón, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:27. O sea, estoy hablando de que, dijimos 2 de Timoteo 3:16, que la escritura se tiene que leer públicamente. Entonces, Pablo llamó su propio mensaje. ¿Sabe cómo llamaba su mensaje Pablo? Cuando estaba delante de las iglesias, en este caso en Tesalónica. Pablo, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cómo le llamas a tu mensaje? La palabra de Dios. Así le llamaba. Pero él daba una orden como apóstol de Jesucristo. Quiero que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Quiénes son los santos hermanos? Pues ya lo dije, ¿verdad? Ahí está. Santos de Dios, la iglesia, los redimidos por Cristo. Primera de Tesalonicenses 2, verso 13.
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, cuando leemos este libro no es cualquier libro, estamos leyendo la palabra de Dios. Tiene poder, hermanos. Olvidémonos de eso de, pues es que no sé si leerle la Biblia o no a los niños. No, léale la Escritura. Y en voz alta. Para que escuchen. Les va a molestar a la gente incrédula. ¿Otra vez me vas a leer la Biblia? ¿Por qué no lees la Biblia? Léala en voz alta, hermano. Use su voz para leer la Biblia en voz alta. ¿Están de acuerdo? Miren. Normalmente todos subimos textos a nuestras redes, textos bíblicos en imágenes. ¿Sí? ¿Cuántos suben versículos de la Biblia? Ok, todos. ¿Por qué no mejor suba un audio también? Intercálelo. Un audio de usted, de WhatsApp, pero súbalo, cárgalo, dígale a sus hijos que son doctores en redes sociales. No me digan que no me se ríen. ¿Verdad que sí? Yo todavía ando preguntando, oye, ¿cómo le pico aquí? Me da miedo picarle ahí a botones. Aunque no lo crean, suba un audio con un versículo de la Biblia. A ti que vas a escuchar este audio, yo te digo, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo y solo Jesucristo puede perdonar tus pecados. Y lo manda y lo sube a la red. Mándelo. Es que no me gusta mi voz. Olvídese de eso. Usted está proclamando la palabra del Señor, hermana, hermano. Amén. De verdad. Imagínese que alguien lo escucha a usted, ese versículo, y que venga después el testimonio. ¿Sabes qué? Yo escuché eso. Dios habló a mi vida a través de ese audio. De verdad, hermanos. Esta palabra tiene poder. Tiene todo el poder que nos cambió a nosotros. Viles pecadores, hermanos. Pablo dice, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel, palabra y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. Eso era Pablo, y decía, yo soy el primero, pero esta palabra llegó a mí. Gloria a Dios, hermanos, amén. Segunda de Timoteo 3:16, volvemos a leer. Esta segunda de Timoteo 3:16 la partí en varias, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Aquí, enseñar es la instrucción divina o el contenido doctrinal. Es decir, las Escrituras suministran lo necesario para la piedad. Esta palabra enseñar tiene todo, hermanos, para darnos la enseñanza que necesitamos. Ahora, en esta parte, respecto al don de enseñanza, el don del Espíritu Santo, el don de algunos de los dones espirituales, que casi nadie quiere, y lo voy a volver a decir, así me voy a morir, hermanos. Pónganme ahí en el epitafio, siempre nos decía que nadie quería los dones de servicio de Romanos capítulo 12. Todos quieren los dones espectaculares, ¿a poco no? Milagros, sanidades. Ciérramele por favor la puerta, mija, porque ya empezaron. Por favor. Sí, gracias, hermana. Gracias. Sí. Bueno, entonces, retomando el don espiritual de la enseñanza, primera de Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto ¿para qué? Enseñar. El obispo es el pastor, el supervisor, el predicador. Romanos 12, verso 7. O si de servicio en servir, les digo que nadie quiere esos dones. El de servicio en servir, pero voy a tomar el de enseñanza. El de enseñanza es el don para interpretar, aclarar, sistematizar y explicar con claridad la palabra de Dios. La predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es el deber principal del pastor, obispo o anciano de una iglesia. ¿Estamos de acuerdo que anciano no tiene nada que ver con la edad?
Por eso usted dice, entonces el que es pastor tiene que ser un hombre que aclare, que sistematice y que explique con claridad la palabra de Dios. Ujú. Y eso es una labor muy ardua, hermanos. Por eso lo digo con mucho respeto, pero lo he dicho muchas veces. Aquel que dice que es pastor, pero no enseña la palabra, no eres pastor. Puedes ser un buen motivador, pero pastor no eres. Puedes ser un buen orador, pero pastor. Esta capacidad la da el Espíritu Santo, hermanos. De verdad. Ahora, ¿cómo saber si el pastor o el maestro no tienen el don de enseñanza? Tómele nota, por si un día yo me voy de esta iglesia, o usted se va y dice, ya llevo las bases. Y de a gratis, hermano. ¿No estamos yendo a un instituto bíblico? De verdad, hermanos. ¿Cómo saber si un pastor no tiene el don de enseñanza? Que es el principal. ¿Cómo saber que no lo tiene el don de enseñanza? Lo hacemos al imponer nuestro propio significado en el texto en lugar de dejar que el texto hable por sí mismo. O sea, leen el verso, dicen, hermano, aquí dice la escritura esto. Yo me imagino que el versículo significa, ¿te imaginas? ¿O significa lo que debe decir? ¿Se fijan? ¿Cómo saber que no tienes el don de enseñanza? Bueno, hacemos esto o hacen esto al poner más de nosotros en el mensaje que en lo que Dios dice en su palabra. O sea, el bosquejo estuvo más lleno de mí que de la Biblia. Hermanos, estamos llenos de eso. Hace poco mi hermana me dice, Gerardo, y voy a omitir el nombre, en serio, voy a decir, Gerardo, ¿por qué no lo dices? Yo se lo digo si quiere aquí, o escríbame, y yo se lo digo. Me dice, Gerardo, no puedo, y sus palabras fueron estas, dicen, no puedo creer que él esté como pastor en esa iglesia que tiene miles y miles y miles y miles. Y le digo, ¿por qué? Dice, y me hace, puras historias se aventó en el mensaje del domingo. Yo, pues es lo que siempre he dicho. Ahora, hermanos, ¿por qué tienen tanto éxito? Porque 2 Timoteo 4:3, que no vamos a ver, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No van a ser poquitos, van a ser muchos, porque es parte del juicio de Dios también ya sobre sus vidas. Dios les pone ese falso maestro y allá van todos. Allá van todos. Y las transmisiones espectaculares, hermano. Wow, o sea, nada que nosotros finalizar. ¡Pim! ¿Qué importa más? No dije que no, pero ¿qué importa más? ¿Tener una extraordinaria transmisión o tener la palabra de Dios, que es más segura? Tener la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué es más importante, tener internet o tener una Biblia física en la casa? La Biblia. Yo hace poco dije, hermanos, cómprese el expositor de escuela dominical. Es que no vengo, hermano, no soy alumno. Yo sé lo que estoy diciendo. Y si dice, hermano, lo está diciendo por mí. Pues sí es por usted, pues ¿por quién más? Pues ¿por quién, hermanos? ¿Para los que vienen? No, hermano, es que no vengo. Cómprelo. Mi papá me saltó el corazón, así de, cuando de repente en sus libros, porque los tiene ahí en su mesa, y de pronto vi el expositor del año 1900, ¿qué le cuento? Todavía conserva algunos expositores de escuela dominical, hermanos. Qué tesoro de verdad, hermanos. O somos de los que no, ya pasé el semestre, ya quién sabe estará el expositor. De eso nos han servido mucho a nosotros que predicamos para sacar bosquejos, hermanos. Porque es palabra de Dios. Ahora esto es personal, hermano. Yo me puedo desgastar aquí. No, hermanos, por favor, échale ganas. Y mire, ya otra vez me estoy enronqueciendo. Pero no, me deja lo que hable ahí, pobrecillo, hombre. Pobrecillo, déjalo, pobrecito, hombre. Esto es personal. Que tú, Kaori, seas mucho mejor que nosotros. Que busques más a Dios que nosotros. Tú, Valeria, que seas mucho mejor que los que estamos aquí, que somos más viejos. Que seas mucho mejor en el conocimiento de la palabra. Gizzy, Isaí,
No se conformen y decir, no sé si, no. Lee la Biblia. Pídele a Dios y a tu edad Dios te va a ir revelando esa sabiduría que tú necesitas. Vas a ir madurando como todos en edad. Pero qué mejor que desde ahorita guardes en tu corazón la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo saber que ese hombre o ese no es un maestro de la palabra, no tiene el don de enseñanza? Lo hacen al interesarnos más en sus propias opiniones cuando predican que en explicar y proclamar la palabra de Dios. Cuentan más de sus viajes. Estuve en Costa Rica, hermanos. Oh, qué lugar tan hermoso. Y en un hotel 20,000 estrellas. Y que no sé qué, y que no sé. ¿Y la Biblia? De verdad, hermano. ¿Y qué que le diga algo? Gerardo, ¿te crees perfecto? No, hombre, hermanos. Créame que todavía sigo corrigiendo muchas cosas. De verdad. Te paras, dices, Gerardo, el tiempo es tan corto. Trata de usarlo lo más que puedas en explicar y proclamar la palabra, predicar la palabra. Que apenas te subas, saludes, etcétera, sí, pero inmediatamente al tema. Al tema. ¿Cómo saber que no tiene el don de enseñanza? Porque estamos hablando de la palabra profética más segura. Y un pastor tiene que enseñar la palabra. ¿Qué es lo que comemos espiritualmente hablando, hermanos? Y si no hay palabra, hermanos, pues no vamos a ser fortalecidos. ¿Cómo saber que no tiene el don de enseñanza? Estos hombres lo hacen cuando hacen a ver, lo voy a decir más despacio. Estos hombres o estas personas que dicen ser maestros o pastores, que no lo son porque no tienen el don de enseñanza para identificarlos, ellos hacen un mediocre estudio y una mediocre exposición de la Biblia. No porque la Biblia no sea buena. Somos nosotros, hermanos, los opositores. Decía Paul Washer, necesitamos defender el evangelio de los evangélicos. Y me gustó la frase. Tenemos que defender el evangelio de los evangélicos. ¿Sí me entendió? O sea, los opositores muchas veces están adentro. Es increíble, hermanos, que se digan maestros y no enseñan con claridad la palabra de Dios. Nosotros, por el contrario, debemos honrar a Dios y a su palabra. Mientras sea posible, debemos dejar simplemente que el texto explique y enseñe por sí mismo el texto. Amén. Segunda de Timoteo 3:16, ya vamos a ir cerrando. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Redarguir. Esta palabra, este verbo, redarguir, la Biblia es útil para reprender a las personas por su conducta errónea y sus creencias equivocadas. ¿Cómo corregimos nosotros nuestras creencias equivocadas? Con la Biblia, hermanos. Las Escrituras exponen todo pecado a la luz a fin de que sea tratado mediante la confesión y el arrepentimiento. Todos estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. O sea, ¿sabían ustedes que hoy tiene más autoridad que un cantante cristiano o un profeta de Dios? Profeta entre comillas, hago la expresión gráfica y lo digo audible. ¿Tiene más autoridad de Dios que lo que dice la Escritura? Dicen, es que dijo el hermano. Y luego yo digo, a ver, yo hablo mucho con mi papá. Hace poco hasta nos almorzamos, un sábado creo, y fueron alrededor como 2 horas o 3 horas continuas, no nos paramos de la mesa, con las Biblias, debatiendo. Dijo el hermano que se pelearon. Nunca dije eso. Tenemos diferencias, pero hemos sabido conciliar las diferencias. No en las doctrinas esenciales, que quede claro. ¿En serio, hermano? ¿Pero cómo? Hasta le van a hacer así, ¿cómo? Pero ya se reveló. Que yo le digo a mi papá, y es que sí, así decían, pero le digo, vamos a ver qué dice la Biblia. Yo no llego, yo Gerardo, porque me llamo Gerardo Eliezer y mi apellido Soto Garza. Y como los Garzas son de carácter
carácter. Me dejó de apellidar Garza. No llego así. Si un día usted quiere de veras, hermano, conmigo con Gerardo, hermano, yo quiero, a ver, un día hablar aquí, también, vamos aquí al anexo. Vamos a abrir la Biblia. Salgamos de, lo acabo de decir, lo tengo que volver a decir, de los mediocres estudios y las mediocres exposiciones de la palabra de Dios. Ya, hermano, ya quítese eso, no solamente quiero cantar, ay, qué bonito, ay, gloria a Dios, ay, qué hermoso es esto. ¿Y la Biblia? ¿Les gustaría que estuviera aquí predicando un neófito, hermanos? Que diga, hermano, no sé qué decirles, pero gloria a Dios. Ahora, predicar no es, estoy cerrando, más que ya ve que la conclusión se me hace bien grande. Predicar no es, hermanos, todo lo pongo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, amén, gloria a Dios, ya estoy predicando. Sí dijiste el texto, pero abunda en el texto. Lo acabamos de decir. Entonces usted vaya diciendo, este hombre, esta persona tiene o no el don de enseñanza. Es que me gusta mucho predicar, hermanos. Sí. Cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar, ¿verdad? Todos estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Mis palabras no tienen autoridad. Lo que tiene autoridad es la palabra de Dios, hermanos. Entonces por eso no lo tomemos personal cuando dicen, es que Gerardo habló y lo sentí personal. No, hombre, pues si la Biblia dice, no dejando de congregarte, Hebreos 25, hermanos, hermanas, lo tengo que hacer así, ¿verdad? ¿En serio? ¿Es algo personal eso? ¿O es algo que dice la Biblia? Pues hágale, pues sí, hermano. No, es que tú no sabes. Ese es otro asunto. Tú y tus problemas y tus situaciones y tus circunstancias, que no quieres venir o que no quieres servir, etcétera. Pero no digas, es que lo dijo por mí. Pues sí lo dijimos, pero no es un asunto personal. A ver, hermanos, cada vez que yo leo la Biblia, que es todos los días, y no es por presunción, a mí me aterra venirme aquí, prepararme aquí sin estar preparado, me aterra eso. Yo no creo, hermanos, yo Gerardo, y lo subrayo, suscribo, como dicen los periodistas, suscribo. Yo Gerardo no creo en eso de, hermano, no estudié la Biblia, pero en 5 minutos Dios me dio un mensaje. Yo no creo personalmente en eso. Y le voy a decir por qué. ¿Están aquí? Es que el Espíritu Santo está en la improvisación. No. El Espíritu Santo está en la preparación. Pregunta, hermana Vero, hermana Conchita, hermana Alicia, los niños y adolescentes que están aquí. ¿Dios se agrada de usted y de mí cuando nos estamos preparando en la casa con un bosquejo, con una clase? Amén. Ahí está el Espíritu Santo. Ahora, puede pasar, porque a mí me pasaba en mi iglesia, la única iglesia que he tenido 2 iglesias toda mi vida, Monte de Sion y esta, nada más. ¿En serio, Gerardo? ¿Nunca te fuiste? No, nunca, hermanos. Y eso le da mucha estabilidad al creyente. Puedes tener muchos motivos para salirte. Le doy gracias a Dios por mi mamá que está con el Señor. Firmes donde estaban. Firmes, hermanos. ¿Qué le digo, hermano? Y le doy gracias a Dios. Ahí conocí al Señor, ahí fui bautizado en las aguas, ahí comencé el ministerio siendo un niño adolescente. Le doy gracias al Señor porque nos enseñaban con fidelidad la palabra. Ahora, cuando tú te preparas todos los días, o estás leyendo versículos, haces un comentario, haces apuntes, etcétera. Pasaba que de repente, Gerardo, compártenos una palabra, una reflexión ahorita. Pero el Espíritu Santo te recuerda lo que ya traes guardado en tu corazón. ¿Me explico? No es de, no traigo nada, pero ahorita el Señor me va a dar una palabra. A ver, ¿qué palabra te va a dar? ¿En serio? Eso no aplica así. Yo sé que este ejemplo lo he dicho muchas veces, van a decir, ¿qué ejemplo es ese, Gerardo? Ay, por Dios. Si yo no guardo un archivo en esa computadora, no lo guardo, pero lo digo, debe estar ahí. Y lo busco, pues si nunca lo guardé, ¿cómo lo voy a encontrar? Si no guardo nada aquí, Proverbios 3:3, nunca se aparte de ti la misericordia y átalas a tu
y escríbelas en las tablas de tú. Eso es memorizar. ¿Ok? Aquí concluyo. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Corregir. La Biblia restaura al hombre a su condición íntegra y correcta. Alude a un enderezamiento de un objeto que hubiera caído. ¿Cómo le enseñas a una persona que está en idolatría que está mal? Solamente por decirle, no adores al santo fulano de tal. Sí, es verdad. Pero cuando llegas con la palabra le dices, ¿sabes qué? La Biblia dice en Éxodo capítulo 20 que no tendrás dioses ajenos delante de él. Es más convincente el mensaje. Y no estamos diciendo que tenemos que saber la Biblia, porque yo hay versículos, hay textos que digo sin cita, porque no me acuerdo. Pero les dices la palabra. Instruir en justicia. Las escrituras suministran adiestramiento positivo en la conducta piadosa. Queremos tener, hermanos, ese adiestramiento, la palabra. Concluyo aquí. Concluyo. La Biblia es nuestra única y final autoridad. ¿Dicen amén? Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, sino que permanecen para siempre. Mateo 24:35.